En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio, en este domingo tercero, después de Pentecostés, nuestro Señor Jesucristo responde a una objeción que hacían los fariseos acerca de su vida, ¿no? Come con publicanos y pecadores, es un pecador. Y nuestro Señor va a responder con dos figuras, la del pastor y la de la mujer que busca la dracma perdida, y se identifica él mismo con este pastor que va en busca de la oveja perdida. Deja las 99 que tiene y va en busca de esa que se le perdió, y hallándola, la carga en los hombros y vuelve gozoso. Y dice él, hay más gozo en el cielo por un pecador entonces, por esa oveja perdida que hace penitencia, que por los 99 justos que no necesitan penitencia. Esta figura entonces del pastor que va en busca de la oveja perdida es sin duda una de las tantas figuras que podríamos encontrar de la infinita caridad de su Sagrado Corazón. Y entonces es bueno recordar siempre en qué consiste esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tan importante para la Iglesia. Los 9 primeros viernes del mes, esa promesa de nuestro Señor a Santa Margarita María, y todo eso, toda esa insistencia de la Iglesia en esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene que tener un fundamento en las verdades de fe, y que es importante siempre recordar para que no se quede en una devoción puramente exterior, que es el peligro de todas las prácticas de devoción del catolicismo, que quede muchas veces en algo exterior, algo que se hace rutinariamente y no sé muy bien ni por qué, ni para qué, ni cómo. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús se dirige a su corazón de carne, a ese corazón que late por nosotros y que representa a su vez el amor infinito, ese amor que tiene por nosotros, amor de caridad, amor divino en primer lugar, porque es amor de Dios, de la persona del Verbo, el Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, y amor también de hombre, porque nuestro Señor Jesucristo también tiene esa naturaleza humana, es el Verbo encarnado. Y este amor de Dios nuestro Señor se manifiesta de muchísimas maneras por nosotros, pero principalmente podríamos señalar tres grandes dones de Dios nuestro Señor: la creación en primer lugar, la redención y la santificación y salvación de cada alma en particular, de cada uno de nosotros. Dios, en primer lugar, nos ama entonces con una caridad eterna desde siempre. En Dios no hay tiempo, el tiempo lo tenemos nosotros estamos sometidos al tiempo. Para Dios no hay tiempo, Él está en la eternidad y nos ha amado con una caridad eterna, desde siempre, desde toda la eternidad piensa en cada uno de nosotros, y así entonces es que nos ha creado, nos ha sacado de la nada por amor, con ese acto infinito de amor en el cual hace toda la creación, crea todo de la nada, y ahí también a cada uno de nosotros. Esa idea que está desde toda la eternidad se plasma y se concretiza el día en que empezamos a ser, a existir, por ese acto de amor de Dios. Pero el hombre, como sabemos, despreció esa caridad de Dios, ese amor infinito de Dios nuestro Señor, y pecó y se rebeló contra su Creador. Dios
nuestro Señor no es vengativo, puesto que es perfectamente bueno, y en vez de vengarse por el desprecio del hombre, va a hacer todo lo contrario. Va a salvar a su criatura, va a perdonar a su criatura y la va a redimir, la va a sacar de ese estado de postración, de pecado, en el cual queda expulsado el hombre del paraíso terrenal. Lo va a sacar de allí y se va a hacer hombre. Dios se va a encarnar y es el segundo gran don de Dios nuestro Señor, que es la redención. Se va a encarnar, se va a hacer hombre y va a morir en una cruz para alcanzarle al hombre su salvación, su redención. No solamente entonces no va a cobrar venganza, sino que además la venganza, entre comillas, de Dios va a ser perdonar al hombre y elevarlo nuevamente a la dignidad que tenía en el paraíso terrenal, y mucho más todavía, porque la gracia que le va a dar es una gracia redentora que le va a costar su sacrificio de la cruz. Y así entonces tenemos ese gran misterio, ese gran don de la redención de nuestro Señor Jesucristo crucificado, muriendo en la cruz. Y de ese costado abierto por la lanza de nuestro Señor Jesucristo, de ese sagrado corazón de nuestro Señor, abierto por ese golpe, brota místicamente, no solamente, como nos dice la Sagrada Escritura, sangre y agua, sino también la Iglesia, como nos lo enseñan los santos padres. Y esto quiere decir que cada cristiano, cada uno de nosotros, estábamos desde siempre en el pensamiento de Dios, desde toda la eternidad, pero su nacimiento a la Iglesia, el nacimiento de cada nosotros a la Iglesia, se realiza por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La Iglesia nace realmente del corazón traspasado de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio, de ese único sacrificio redentor de la cruz. Allí nosotros somos regenerados por las aguas del bautismo, esas aguas con las cuales fuimos purificados el día de nuestro santo bautismo. Esas aguas brotan del corazón sagrado de nuestro Señor y juntamente con su sangre nos purifican del pecado. Pero esa redención que el Verbo encarnado trae al mundo con su sacrificio de la cruz, se debe aplicar a cada uno de nosotros. Y aquí entra nuestra cooperación libre y voluntaria. Esa gracia que recibimos en el bautismo por este gran sacramento, el más necesario de todos, esa gracia está llamada a crecer, a aumentar y a producir frutos de santidad. Si cerramos nuestra alma a la influencia de Dios por el pecado, desperdiciamos y despreciamos esas gracias que Dios nos da. Despreciamos ese amor infinito de ese sagrado corazón de Jesús por cada uno de nosotros. Y ahí se produce ese gran misterio del pecado, esa posibilidad que tenemos de perder la vida divina, de dar la espalda a nuestro Señor, de desaprovechar esa sangre divina que brota de su sagrado corazón. Y allí entonces el mensaje de nuestro Señor del Sagrado Corazón a Santa Margarita María, ese corazón que tanto amó a los hombres, que tanto hizo por los hombres, que los ha creado, que los ha redimido en la cruz, que les ha dado las gracias desde el bautismo hasta la última gracia que nos da. Ese corazón que tanto ha hecho no recibe a cambio sino olvido, negligencia y menosprecio. A cambio de tanto amor, de ese amor infinito, devolvemos a nuestro Señor pecados, ingratitud,
crucificando nuevamente, si fuera posible, a nuestro Señor. Esta maldad, este misterio del pecado, nuestro Señor lo padeció, particularmente en su agonía del huerto. Allí no solamente vio su pasión, sino que también vio el misterio del pecado. Esos miles y millones de hombres que se condenarían hasta el fin de los tiempos rechazando su amor infinito, rechazando su sacrificio, dando las espaldas nuevamente a nuestro Señor. Y ese dolor, esa agonía de nuestro Señor en el huerto es la que hace que exclame: Padre, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este cáliz, este sufrimiento, este dolor, tanta ingratitud de los hombres, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nuestro Señor logra vencer esa repugnancia al pecado y avanza como ese fuerte, avanza hacia su cruz. Nuestro Señor, el Sagrado Corazón, pide entonces a Santa Margarita que compense los pecados de los hombres, que repare esos pecados con oraciones, penitencias y buenas obras. La devoción entonces al Sagrado Corazón de Jesús es una devoción esencialmente reparadora. Hay que reparar tantas ofensas cometidas contra Dios, tantas rebeliones, tantas ingratitudes, especialmente cuando vienen de los amigos, de los predilectos del Sagrado Corazón de Jesús, que son los sacerdotes. La crisis que hoy sufre la Iglesia, lo decimos una y otra vez, es principalmente una crisis sacerdotal. Está en el corazón de toda la crisis el sacerdocio, sin lugar a dudas. Los sacerdotes hoy no saben cuál es su función, desconocen su misión divina. El sacerdote no es un asistente social, no es un político, no es un hombre que debe cambiar las cosas temporales en la sociedad. El sacerdote es aquel hombre elegido por el Sagrado Corazón de Jesús para ser su confidente, para ser su amigo, para ser su ministro y el instrumento por el cual él va a santificar las almas. Ya no llamaré siervos, les dice nuestro Señor a sus apóstoles, sino amigos, los amigos del Sagrado Corazón. Y por eso la misión sacerdotal es principalmente sobrenatural. Adorar a Dios por su oración, en especial la Santa Misa, y ser por eso su instrumento para la salvación de las almas. Nuestro Señor, su Sagrado Corazón de Jesús, vio toda esta crisis en el huerto de los Olivos, sin duda. Vio a tantos ministros, tantos sacerdotes que se pierden, que dejan el sacerdocio, que escandalizan a la Iglesia. Y entonces nos pide reparación. Nos pide a nosotros sacerdotes una vida consagrada realmente a Él, consagrada a su gloria y a la salvación de las almas. Les pide a los seminaristas que también se consagren seriamente y con generosidad, con un corazón enteramente entregado a la Iglesia, al estudio, a la preparación para el sacerdocio. Les pide a las religiosas y religiosos una vida de reparación, de cada vez mayor entrega a Él, porque hay que compensar, hay que reparar. Lo pide el Sagrado Corazón, lo pide Nuestra Señora en Fátima, su corazón inmaculado. Es el mismo mensaje, si vamos al fundamento. El misterio del pecado y la obligación entonces de católicos de reparar, de compensar tanta maldad. Pide también a cada uno de los fieles esa vida de sacrificio, de oración
con esa intención reparadora, y ahí están los primeros viernes. No debe ser una devoción, casi diría que podría llegar a ser poquito supersticiosa, es decir, hago los primeros 9 viernes y ya me salvé y listo, chao, no me importa más nada. Sería realmente una triste y mala interpretación de lo que nos pide el Sagrado Corazón de Jesús. Hoy se nos presenta ese Sagrado Corazón de Jesús herido por tantos pecados y escándalos, pidiendo reparación, expiación, compensación. Por eso hoy la devoción al Sagrado Corazón de Jesús debe ser reparadora, porque el mal es inmenso. ¿Qué podemos hacer frente a tantos pecados, frente a tanto mal? ¿Cómo hacer para reparar? En primer lugar, con la oración diaria y especialmente la Santa Misa. Y ahí evidentemente los sacerdotes, seminaristas, religiosas, pero también los fieles. Y a veces hay que hacer un pequeño sacrificio para asistir a la Santa Misa y tener esa intención reparadora al Sagrado Corazón de Jesús. Con los primeros viernes del mes, evidentemente, también. Con la penitencia, esa penitencia que es en primer lugar la lucha diaria contra el pecado, por apartarnos de las ocasiones de pecado, por combatir en nuestra vida, en nuestras almas, todo eso que se opone a nuestro Señor. Con las buenas obras que podamos hacer cada día, todo eso con esta intención nuevamente reparadora. Así podremos recoger al menos unas gotas de esa sangre que brota del Sagrado Corazón de Jesús, para que no caigan al suelo, para que no queden sin un valor, sin un premio, sin que realmente sean efectivas en nuestras vidas y en las vidas de nuestro prójimo. En este desierto de pecados y maldades que ha creado el hombre moderno, inspirado por el demonio, que el Sagrado Corazón de Jesús encuentre en nuestras almas realmente un lugar donde descansar, donde recibir ese homenaje de amor y reparación que espera ansiosamente de sus hijos, de sus amigos. Esta reparación será tanto más perfecta cuanto más unida esté al corazón de su Santísima Madre, de la Santísima Virgen María, ese corazón inmaculado, unido místicamente al Sagrado Corazón de Jesús al pie de la cruz. Allí estaba. Es todo ese mismo evangelio, todo ese mismo relato de San Juan, antes de que el centurión abra el costado de nuestro Señor, nos dice que Él nos deja a su madre, y su madre está allí, y esos dos corazones están latiendo al unísono por amor a nosotros. Por eso el misterio del Sagrado Corazón va inseparablemente unido al corazón de María, que entonces nuestra devoción reparadora encuentre siempre en ella el lugar más perfecto para ofrecer esa reparación y esa satisfacción. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.